Ya está. ¿Están viendo bien? ¿Sí? ¿Ven bien? Sí, ¿Sí? doctor. Ya, perfecto. Está con la máscara de las 7 de la mañana, tengo la cara adormecida por la N95. Y bueno, de esa hora que me encontré con los alumnos a las 7 de la mañana hasta ahora. Bueno, creo que los músculos faciales, tiene que ver con el habla también. Un poquito está medio raro. Empezamos. Bueno, la clase de 10 no días, no es tan semiológica que digamos, no es tan la parte como semiología le enseñaron, una parte, un capítulo, pero más que todo dirigido a la parte clínica de diagnóstico y para el manejo respectivo, ¿ok? Con las sucesivas clases que vamos a editar, empezando con hoy día con artritis reumatoide. Pero siempre es llegar al diagnóstico y hay ciertas características que a veces no se pueden dar en una simple clase de semiología. Bueno, la reumatología es una especialidad pues relativamente, no tiene 100 años ni mucho menos. En Perú mucho menos. En Perú no pasa de 50 años, digamos, ¿sí? 50, 60 años a lo mucho, los primeros reumatólogos. Y en esa época se no están formando hasta ahora, son un montón, ya perdí la cuenta. Cuando yo ingresé como reumatólogo, chicos, el año 95, 1995, ¿ya cuántos años han pasado? 28 años. Bueno, son los que tengo de reumatólogo, ¿eh? Entonces, el año que ya salí el 95, éramos 56 reumatólogos, no pasamos a 60 reumatólogos. A nivel nacional, ¿eh? Ahora pues, fácil son 500, ¿no? ¿Sí? Fácil. ¿Ok? Y la mayoría está en Lima, ¿no? Disciplina clínica. Es una disciplina clínica relativamente nueva, como les decía. Y bueno, va creciendo, ¿no? Va creciendo el interés, ¿no? Y yo como médico tengo dos exalumnos en Lima que son reumatólogos, dos exalumnos, hasta ahora. Bueno, como ustedes han visto y han leído, se han nutrido, basa básicamente en enfermedades inflamatorias, ¿no? De ellos, lo más representativo es el artritis reumatoide, el lupus, la artrosis, ¿no? La osteoporosis, la gota. Pero los conectivos, la artritis reumatoide, el lupus, vasculitis, digamos, en todos los grupos etarios. El reumatólogo ve su visión, la reumatología pediátrica y reumatología de adultos, ¿no? La especialidad de reumatología pediátrica como formación no hay en Perú, tiene que ser en el extranjero. Las enfermedades reumáticas son desórdenes multisistémicos, crónicos, y básicamente lo que vemos son inflamaciones agudas y crónicas. En el sistema musculoesquelético, hablamos de la parte muscular, bueno, si hay una inflamación en los músculos, hablamos de, por ejemplo, de una enfermedad muscular inflamatoria, ¿no? La dermatomiositis, polimiositis, por ejemplo. Musculoesqueléticas, también hablamos de la parte esquelética, sobre todo las degenerativas, la artrosis. Puede ser la combinación de las dos, ¿no? Musculoesqueléticos, ¿no? Hay un desorden musculoesquelético, por ejemplo, de partes blandas, por ejemplo, ¿no? Paciente con fibromialgia, por ejemplo. Así como la artrosis, también en la parte esquelética puede haber artritis, ¿no? O las enfermedades difusas de tejido conectivo, artritis reumatoide y lupus también tienen artritis, ¿no? Sjögren, etc. Pero también puede afectar los vasos, ¿no? Entonces la famosa vasculitis, ¿no? La piel también, claro, también vasculitis, vasculitis dérmica, también puede ser. O también puede ser paciente con dermatomiositis. O también puede ser un lupus dérmico también. Vamos a ver. Bueno, entonces, no solamente en la parte reumatológica, en todas las especialidades, eh, dependiendo de las enfermedades en cuanto a su pronóstico, severidad, qué sé yo, importancia, debe ser preciso, pues, ¿no? Precoz, ¿no? No se la larga, ¿no? No hacer una novela de eso, ¿no? Cuanto antes al diagnóstico, cuanto antes, mejor, para cualquier paciente, cualquier enfermedad. Y eso va a ser resultado, ese diagnóstico precoz, rápido, dirigido, como le decía yo en la práctica de ahora, en una adecuada historia clínica, donde tiene que guardar una empatía con el paciente, conseguir los datos adecuadamente, usted llevar el interrogatorio, no que el paciente te pase,
Usted tiene que dirigir, es como un director de orquesta, tiene que dirigir usted el compás de la entrevista. Y el examen físico completo, ¿no? Que básicamente no pasa 5 minutos. No es que usted va a estar una hora con el paciente desvestido, usted está examinando, ni hablar, nadie te va a aguantar media hora, chicos, nadie. Ya otro me está molestando, te puede decir el paciente. Cuanto más rápido, mejor. Lo que sí vas a demorar es hacer la entrevista, no más de media hora, si es que el paciente te da datos adecuados. Hay pacientes que no da nada, ¿no? O al otro idioma, como me contaron sus amigos, para el otro idioma, ¿no? Portugués, inglés que no entiendan, o otros idiomas, o aymara, quechua, no sé. Entonces, posiblemente sea una anamnesis indirecta y tiene que esperar al familiar, porque no va a haber datos, ¿no? Mientras no haya datos, no se escribe nada en el examen, simplemente hacen una ampliación anamnésica después, o otra historia clínica, en todo caso, una enfermedad actual en hoja aparte, pero tiene que hacer su historia, ¿ok? Eh, una vez que tengan todo armado, nosotros tenemos que ya ver los problemas que tienen los síndromes y todas esas cosas, y según eso hacer unidad clínica y llegar a una presunción diagnóstica, o una impresión diagnóstica, ya sea uno, dos, tres, cuatro, lo que tenga. Y hacer su plan de trabajo, exámenes, qué sé yo, pero siempre se tiene que hacer un tratamiento inicial, ¿no? Inicial, ¿no? Realmente, si no come, ya sus alimentos en suero, pues, ¿no? Si es para el dolor, sintomático, ¿no? Hasta llegar al diagnóstico y dar un tratamiento ya efectivo, ¿no? Si necesita corticoides, etcétera, etcétera, otro tipo de, o citotóxicos, qué sé yo. Así es más o menos es la escala, el orden para un diagnóstico y un tratamiento. No solamente para reumatología, sino para cualquier enfermedad, o cualquier patología, o cualquier otra especialidad que pueda. Entonces, en reumatología, la historia pues es dirigida, ¿no? No hacer una historia clínica pues a una infección urinaria, ¿no? O sea, por decirte, ¿no? Si una paciente que realmente no tiene infección urinaria, ¿no? Puede tenerlo, pero puede tener un problema reumatológico, por eso te están llamando, o está hospitalizado en tu servicio. Sí, doctor, tiene una infección urinaria, pero tiene algo más, ¿no? Y queremos saber qué otra cosa más puede tener. Puede ser un lúpico con infección, infectado, un artritis reumatoide con infección, o una vasculitis con infección, o qué sé. Entonces, la información es importante, es vital. Tiene que escribir bien el relato. Usted cuando hace un relato, no van a hacer un relato pues de página y media, ¿no? No debe pasar no más de media página. Todo tiene que ser no más de media página. Cualquier historia. A mano o máquina, no más de media hoja. Nadie lo va a leer si usted hace una hoja y media. Nadie lo va a leer, chicos. Porque no tienes una capacidad de resumen. O sea, acá no se hace una novela larga, se hace una novela lo más resumido que pueda. Y es del 80% del diagnóstico. Porque si usted hace una historia desordenada, no está en orden cronológico, esa historia no tiene ni pies ni cabeza. Y van a chocarse, como le decía en mi grupo hoy día, que te van a hacer que, dependiendo si eres interno o residente, dependiendo en qué sede estás, te hagas otra historia. Y eso es un poquito, digamos, vergonzoso. Entonces, siempre hay que saber escuchar al paciente, pero tampoco que no te palabree mucho, siempre dirigir un poquito, de interrumpir y que no se vaya por las ramas el paciente, ¿ya? Depende de cada paciente. Centrar en el médico para interrogar. ¿Sí? O sea, el médico es el que dirige todo, es el que pregunta. Nosotros somos el que comanda la entrevista. Entonces, hay pacientes que, por decirte, le preguntas tú, de todo, a ver, es para reumato también, ¿no? Señora, ¿le duele la cintura? Sí, doctor, me duele la cintura. Señora, ¿tiene fiebre? Sí, doctor, tengo fiebre, me calentura, pero no la he medido. Ya, señor. ¿Le falta fuerza? Ah, sí, me canso, me duele, no tengo para poder levantar. Ya. Bajo de peso, sí, he bajado 2 kilos. Sí. Apetito, no tengo apetito. Sí. ¿Duerme bien? Duermo mal. Todo, o sea, muy fluido la historia. Cuando la historia es muy florida, no solamente para reumatología, cuando hay, ya que 100 problemas, 20 problemas, 40 problemas, la historia está muy florida. Entonces, lo más probable es que ese paciente no tenga ningún problema orgánico. Entonces, un problema somático. Puede estar ansiosa, todo debido a la tensión. ¿Ok? O sea, una paciente fibromialgia también que tiene ansiedad, depresión, fatiga, tiene todo. Pero no es un problema orgánico. Entonces, ya hemos hablado.
Esa es la obtención de los datos en cuanto al interrogatorio, que es la calidad del interrogatorio va a ser toda la obtención de ustedes, lo que ustedes comanden en la entrevista, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que les di a los alumnos hoy día, pero también otro ejemplo que les voy a decir. Un día me llaman a piso, hace unos 12 años, 10 años. Y un interno que siempre me encuentro, siempre me hace recordar. Hay un caso problema que el paciente estaba como 10 días, más de una semana, y no llegaba el diagnóstico, ¿no? Y no sabía qué tenía, todo salía negativo, ¿no? Y cuenta la historia, pues la paciente, una paciente mujer, cuenta la historia, ¿no? Y escucho la historia, leo, reviso la historia, y veo la historia clínica y los antecedentes, ¿no? La esfera sexual, ¿sí? Estaba prácticamente vacío. Había su régimen catamenial, pero la esfera sexual no había puesto nada. Entonces le digo, ¿le has preguntado? No, es de soltera, pero ¿qué le voy a preguntar? ¿Le has preguntado? Si tiene parejas, cuántas parejas, últimas relaciones. No, como era interna, pregúntale, por favor. Voy a preguntar, pero tenía que estar, pues. Y le pregunta, pues, y viene con resultado. Una cara de felicidad, la interna, o interno me parece. Entonces, sí, doctor, sí. ¿Cuánto? 4 parejas. La última, ya, perfecto. Ya. ¿Limpiaron HIV? No. Con eso conversamos, le dije. Porque todo lo que me estás contando puede ser un HIV. ¿Ok? ¿Ok? Y la segunda test rápido, ¿sí? En un par de horas, menos una hora, me cuentan, doctor, positivo. ¿Para qué discutir? Ya tiene diagnóstico. Era un HIV, ¿te das cuenta? Entonces, esa es la experiencia, ¿no? Entonces, no tener temor en preguntar. Dice soltero, ya no preguntas nada. No, pues tienes que preguntar, ¿ok? Muy bien. Hay muchos casos, ¿no? A lo mejor me conté otros casos y así. Distribución simétrica o asimétrica. No, dolor. Hay dos tipos de dolores, ¿sí? En la parte reumatológica. O es un dolor inflamatorio o un dolor mecánico. El dolor inflamatorio, al reposo, no te duele. No te duele, te alivia. Por ejemplo, ¿no? El mecánico queda con el movimiento, ¿no? Cuando haces fuerza te duele. ¿Sí? ¿Ok? Lo que sí puede haber una rigidez matutina. Reposas y te duele, ¿no? El reposo que ya es un dolor inflamatorio. Y el mecánico es con el movimiento. Una diferencia en cuanto al mecanismo, ¿no? O si es un dolor mecánico, es una lumbalgia mecánica, tiene que ver con el esfuerzo. Una lumbalgia inflamatoria con dolor, con reposo. Se llama lumbalgia inflamatoria o lumbalgia mecánica, un ejemplo. La distribución, a veces es la mitad del cuerpo, es asimétrica, a veces es totalmente generalizada también. El patrón de distribución, ¿cómo es? ¿De dónde empieza? ¿Es aditivo? ¿Es migratorio? ¿Ok? ¿O es todo en conjunto, ¿no? De plano. El tiempo de evolución es importante, el tiempo, cuando empezó. El paciente te ha dado un dato desde el momento que se siente mal, ya mal, le da importancia de esa fecha, que se siente mal, pésimamente mal, hasta que viene la consulta. Dice, hasta una semana estoy mal, me siento mal. Y tú le pones 7 días. Y yo le pregunto, ¿desde cuándo le duele o se siente mal que usted no le hacía caso? Ah, hace 2 meses, 3 meses. Ya no es una semana. Son 3 meses. ¿No? Porque muchos no hacemos caso a la situación. Si no le damos caso desde el momento que ya te preocupas, te duele, te molesta. Pero más antes ya le estaba doliendo, pero no lo decía. Entonces, ese es el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Que usted no le hacía caso. Empezaron a poner, mucho más antes, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta más meses. Ya cambia el tiempo. Entonces, también es importante para el diagnóstico, ¿no?
Dependiendo de dónde es, ¿no? También hay ciertas enfermedades que tienen que ver con de dónde viene, ¿sí? Importante. Síntomas iniciales, ¿no? ¿Cómo empezó? Cronológicamente, de menos a más, de lo más antiguo a lo más reciente, cómo le afectó, el impacto que tiene, limpió de trabajar, no limpió de trabajar, siguió trabajando, qué sé yo. Los antecedentes personales, familiares, que ya lo saben ustedes, se ha tenido intervenciones terapéuticas, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, etcétera. Y qué medicación está tomando, o si lo toma regularmente, no si es diabético, además, hipertenso, además, ¿no? Si es regular, irregular, que les trajeron un muñero cuando tenía adolescente, que realmente eso no tiene importancia, ¿no? Y cuando hacemos el interrogatorio, la exploración, o preguntamos, o examinamos, todo en base a la relación médico-paciente, en lo que interrogas al paciente, estos datos pueden obtener ustedes en el paciente, ¿no? La fiebre, o sea, la fiebre es más inespecífica, ¿no? El tipo de enfermedad. Y si la fiebre es prolongada, recién nosotros centramos a veces en la reumatología, a veces en la parte oncológica, la parte infecciosa también, cuando es una fiebre prolongada, ¿no? Una de 2 semanas, prolongada, entonces podemos pensar en eso. Una fiebre de origen oscuro puede ser una enfermedad de tejido conectivo, la más representativa de la artritis reumatoide, no, el lupus eritematoso. La artritis reumatoide es la más conocida. Se refiere a origen oscuro, pero piensan en lupus, generalmente lupus. La baja ponderal también, ¿no? Esa es específica, ¿no? Puede ser una artritis reumatoide, puede ser por postración, por inflamación articular, una paciente lúpica también puede ser, es muy inespecífico. Fatiga, es muy frecuente también en pacientes con fibromialgia, con artritis reumatoide, como sabemos más adelante, también hay fatiga en pacientes, alguna fatiga inexplicable en el paciente con lupus, etc. O fatiga, por ejemplo, la paciente trabaja 18 horas diarias, aquí no se va a fatigar, a estar cansado, ¿no? También. La cefalea también. Una cefalea, que se lo puede ver el neurólogo, ¿no? Entonces puede haber una cefalea con cierta característica, ¿no? Puede ser una paciente lúpica, por ejemplo. Una cefalea lúpica, ¿no? Entonces una migraña es cefalea migrañosa, que por ejemplo se presenta en pacientes con fibromialgia, por ejemplo. Cefalea puede ser una paciente con vasculitis de vasos grandes, ¿no? Una artritis temporal, ¿no? O artritis de células gigantes, ¿no? Alopecia en pacientes lúpicos, por ejemplo. Es una característica y además dentro de los criterios. Exantema también un poquito, que también puede haber en problemas de lupus dermatológico también, lupus cutáneo subagudo, etcétera. ¿Ok? Fotosensibilidad también en lupus, por ejemplo. Fotosensibilidad es una sensibilidad al sol. Y siempre las personas a veces tienen contacto con el sol directamente y se ponen chapositos, pues, ¿no? Entonces se asocian su bloqueador, ¿no? Evitan, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Pero a veces dice, doctor, yo me exponía al sol y no pasaba nada, pero ahora últimamente me choca. A ojo, eso es fotosensibilidad. Unos nódulos de tipo subcutáneo, por ejemplo, nódulos subcutáneos, por ejemplo, en artritis reumatoide, por ejemplo, o en paniculitis también puede haber, por el tema del famoso eritema nodoso. El fenómeno de Raynaud es en la mano, o la bandera francesa, ¿sí? Blanco, azul y rojo, una palidez, se pone cianótico, después se pone rojo. Es un vasoespasmo al frío, puede ser primario, sin etiología, o secundario, generalmente es esclerodermia. Si tiene que aproximarlo, si no también enfermedad misterión activo, también puede haber en lupus, de reumatoide, también pues, no es muy específico, pero puede haber. Artralgias de artritis, puede tener dolor articular, pero al examinar, pues un problema tendinoso, una entesis, una entesitis, no necesariamente una artritis. Artritis es cuando es inflamación articular, sinovitis, efusión articular, por ejemplo. Puede ser dolor muscular, nada más un paciente con fibromialgia, por ejemplo, pero no necesariamente una inflamación muscular como miositis, que es otra cosa. Unas miopatías diferentes, ¿no? Hablamos de polimiositis, generalmente, dermatomiositis, etc. La anemia, generalmente la anemia por enfermedad crónica,
en enfermedades crónicas, tipo artritis reumatoide, lupus, pero también puede el lupus puede haber una anemia hemolítica, ¿sí? Leucopenia también es un criterio en lupus. Autoanticuerpos también ya son marcadores ya que nos apuntan a ciertas enfermedades autoinmunes. Serostama, serostomía, ojo seco y boca seca. Serostalmia, serostomía también en pacientes con, pueden estar superpuestos también con un Sjögren secundario en artritis reumatoide, en lupus, por ejemplo, o puede ser un Sjögren primario solo, etcétera. Principalmente, pero también puede haber artritis, otras condiciones más, problemas autoanticuerpos también, anti-SSO, SA, anti-SSB, anti-RO, anti-LA, como lo llaman, una artritis, que sea la inflamación articular, trastornos visuales también puede haber, pacientes que tienen uveitis, por ejemplo, en artritis, o síndrome de Reiter, o puede haber acá, por ejemplo, trastornos visuales también de ojo seco, como se ha hablado, pero también Sjögren, también puede haber en artritis reumatoide también compromiso ocular en artritis reumatoide, ¿no? Puede escleritis, episcleritis, escleromalacia. Úlceras en mucosa, puede ser en úlcera a nivel genital, úlcera a nivel de la mucosa oral. En la mucosa oral generalmente puede por úlceras orales no dolorosas, por ejemplo, en una enfermedad de lupus, o úlceras en la mucosa oral dolorosas, enfermedad de Behçet, que lo engloban dentro de lo que es vasculitis, por ejemplo. Serositis, derrame pleural, puede ser una artritis reumatoide, lupus, carditis, también puede ser lupus, porque el lupus ha sido una pancarditis, puede ser desde la pericarditis, endocarditis, miocarditis. Pues hablan de la carditis, ¿no? Carditis, una miocarditis, una endocarditis, una nefritis también, puede ser un paciente con nefritis lúpica, por ejemplo, o también una vasculitis ANCA positivo, que puede ser una, lo que conocemos como granulosis Wegener, vamos a ver en la última clase, o polangitis con granulomatosis, le llaman también, o también una polangitis microscópica, también, o nefritis lúpica. La colitis, hay una enfermedad inflamatoria intestinal relacionada a artritis, que es la enfermedad de Crohn, o la colitis ulcerativa crónica también, que también va a ser reumatológica. Uretritis, normalmente en enfermedad de Reiter, perdón. Enfermedad de Reiter, o síndrome de Reiter, que generalmente puede ser una uroartritis o una enteroartritis. Enfermedad de transmisión sexual o también por alimentos. Eso se conoció en la Segunda Guerra Mundial, me parece, o la primera, la segunda, me parece. Reiter en un barco, no sé si es un portaaviones, no sé, pero es un barco donde hay una epidemia de salmonela, me parece, por alimentos, y un grupo de marineros hacen pues oligoartritis, uretritis, fibrosis ocular, la tríada famosa de Reiter. Por eso se le conoce como síndrome de Reiter. El Reiter fue el médico que estaba, identificó eso, ¿no? Trastornos cognitivos también, puede haber pacientes en problemas con fibromialgia de larga data, en pacientes que tengan algún problema de vasculitis cerebral, por ejemplo, ¿okay? O pacientes que tienen suficiente cantidad de corticoides, que pueden hasta la psicosis inclusive, por el abuso de corticoides. Convulsiones, como hizo un neurolupus, por ejemplo, de un criterio también. Neuropatías periféricas, también pueden haber en vasculitis, una vasculitis, o en pacientes con vasculitis de vasos de diferente calibre, óbito fetal, por ejemplo, síndrome antifosfolípido, abortos, óbitos, trombosis venosa, trombosis arterial, también característica en el síndrome antifosfolípido también, que puede ser primario o secundario dentro del cuadro de lupus, también es un criterio de diagnóstico.
Y los que no están presentes también lo podemos considerar como misceláneos. Cuando nosotros examinamos el sistema musculoesquelético, pues, en general, que es lo que nos lleva a este capítulo, al paciente a veces lo vemos de entrada, ¿no? Cómo se acuesta, cómo se sienta, cómo viene delante de ustedes, cómo te saluda, cómo te da la mano, ¿no? En el momento que llegas a consultorio, ya ustedes evalúan la postura, la marcha, si camina bien, y si lo examina ya ve la textura de su piel, si es corticodependiente, tiene la piel adelgazada o no, tiene fuerza cuando te aprietan la mano, ¿no? También si no te aprieta mucho la mano, si ves que algo está pasando en la mano, está inflamado, una inflamación tipo artritis, ¿no? Cuando hay disminución de la presión, ¿no? Y siempre cuando tenemos un paciente a nuestro frente, pues tenemos que siempre tener el orden, ¿no? Del examen, ¿no? La inspección, la palpación, ¿no? O sea, la parte articular o la parte blanda, ¿no? Parte blanda me refiero a la articulación, a la zona periarticular, ¿no? Donde están se insertan los tendones, los ligamentos, o las bursas. Si es un codo, la extensión es 180 grados, cómo flexiona la rodilla, siempre comparativo, ¿no? El movimiento de rotación en las caderas, cómo está la función neuromuscular, cómo está caminando, cómo está la estabilidad, ¿okay? Cómo está la fuerza muscular, sobre todo, la fuerza muscular proximal, sobre todo. Eso es más que todo en relación a miopatía, la fuerza muscular proximal alterada. Pero si además, aparte de la fuerza muscular proximal, está también la distal, la fuerza muscular distal, entonces ya es un problema neuromuscular. En la inspección, dependiendo si alguna articulación está inflamada, aumento de volumen, se puede hablar de artritis. Si hay cambio de color, de temperatura, con el dorso de la mano, no con la palma en la mano, no hay que examinar la temperatura, pues. Ver si está rubicunda o no, si hay problema de alineación o no, deformidad, ya sea en las rodillas, ¿ok? En los miembros superiores, sobre todo. Si hay una hipotrofia, por ejemplo, ¿no? Como hay gente que cuando tiene inflamación en la rodilla, por ejemplo, de un tiempo, días, semanas, comienza a hipotrofiarse el cuádriceps, el músculo antecado en el músculo, el cuádriceps. Se compara con el otro, entonces la tonicidad, pues ahí está muy hipotónico, falta de fuerza. Porque no le ha dado trabajo porque la rodilla está inflamada, por ejemplo. Pueden ver pacientes así, desde que vean, a veces, dependiendo de si tiene una ropa holgada, no va a poder distinguirlo. A veces viene bien forrada, entonces por lo menos que saque la casaca, ¿no? Se ve un poco ligero, ¿no? Entonces, hiperlordosis, ¿no? Esa es constitucional, ya nacen así. ¿Ya? La lordosis es menos pronunciada, pero todavía exagerada, ¿no? Una joroba que se está echando, ¿no? Eso, ser más acá, más acá. Así. Esto ya exagera, es todo lo contrario, ¿no? Ya no se ve la curvatura, ¿no? Todo está plano como una tabla, ¿no? Se perdió. Tampoco queremos eso. Y acá estamos viendo una lordosis lumbar. Lordosis lumbar, sí, hiperlordosis o hipercifosis también, dorsal. También puede ser recto por contracturas, por ejemplo. O también puede ser en pacientes con espondiloartritis tipo espondilitis anquilosante. Puede ser un congénito ya, paciente adulto. Quizás cuando sean niños, los primeros 6 años de vida se podría hacer algo para corregir. Pero después es poco difícil, por no decir casi imposible. En la palpación, nosotros tenemos que deslindar si realmente es articular, vamos a hablar de problema de tipo artrósico o artrítico, o periarticular, estamos hablando de entesitis, tendinitis, bursitis, por ejemplo, ¿no? O ligamentitis. Si es articular, hay un aumento de volumen, entonces hablamos de un derrame articular, que está presentando un cuadro de artrosis. Si hay aumento de temperatura, que es más, si hay aumento de temperatura, más para artritis. Si hay crépitos, se puede ver en los dos, pero más patrimonio de las degenerativas tipo artrosis, ¿no? Vieron ustedes, los alumnos vieron un buchar, que está sin inflamación, pero tiene años ya, un paciente gotoso, ¿no? Este es un paciente con un buchar característico, porque son las intrafalencias proximales, pero un paciente con artritis reumatoide, ¿no? Con flobosis.
Flogosis. Y la articulación, cuando hay movimiento, está disminuido, o hay una reducción, una alteración del movimiento, entonces hay factores que reducen este movimiento, ¿no? O alteran el movimiento. O el rango articular del movimiento. Si hay daño óseo cartílago articular, si hay gran infusión articular, que limita bastante, cuerpo suelto en la cavidad articular, si hay subluxación articular, anquilosis ósea o fibrosis. Ese es también todo lo contrario, a veces no hay mucho movimiento, y si o se va agravando, entonces cada vez mueves menos, hasta que se anquilosa, ¿no? Y ahí cumple su misión. Se soldó la articulación porque no le diste movimiento. O también puede ser una contractura de cápsula o tendón contiguo. Una capsulitis adhesiva en hombro, una tendinitis supraespinosa o del manguito rotador, por ejemplo, en hombro. Irritación de estructura dolorosa sensitiva, vecino cerca de la articulación o cerca de la articulación. Son los que reducen el rango de articularidad y movimiento. Y acá les decía, ¿no? REA significa reumatismo extraarticular o no articular. Es de la artritis. Cuando hablamos de reumatismo articular, extraarticular o no articular, hablamos de tendones, de bursas, de ligamentos, zonas de inserción que se llaman entesis. La inflamación se llama entesitis. Cuando estamos en esos paraarticulares o periarticulares o extraarticular o no articular, el dolor es en el momento activo. La artritis es activo y pasivo. La flogosis, aumento de volumen, temperatura, etc. O deformidad, más que todo en la artritis. El reumatismo extraarticular, no. Infección articular, en la artritis, porque hay inflamación articular, pero acá no. La velocidad de mutación globular, que son los tratamientos de fase aguda, en una artritis siempre está aumentado, ¿no? Cuando están en normal, generalmente estamos en ese campo, ¿no? Que hacen una artrosis, por ejemplo, o una reumatosis articular. Rayos X, normal alterado si es un artritis de poco tiempo de evolución, pocos meses, pero si tiene años ya no va a estar normal. El reumatoide articular es normal, pero si es una inflamación crónica, por ejemplo, un tendón, una bursa, una bursitis clárgica, una tendinitis cálcica, se ve. O sea, la calcificación de partes blandas. Es una gran diferencia. Si tenemos todos los cuadros ahí, hemos afinado al paciente, entonces tenemos que calificar qué síndromes tiene el paciente por la cantidad de articulaciones, por tiempo de enfermedad. Nosotros podemos clasificarlo, ¿ya? Nosotros hablamos de monoartritis, oligoartritis y poliartritis, ¿no? Por el número de articulaciones, por el tiempo de evolución. Mono es uno, poli son varios, más de 4, 5 más. Oligoartritis de 2 a 4 articulaciones. Esto es más de 4, o 5 o más, como quieran llamar. Por el tiempo de enfermedad aguda hasta 2 semanas, crónica más de 6 semanas, el intermedio entre 2 a 4, entre 2 y 6 semanas, inflamación subaguda. Puede ser monoartritis aguda, oligoartritis aguda, poliartritis aguda, monoartritis subaguda, oligoartritis subaguda, poliartritis subaguda, monoartritis crónica, oligoartritis crónica, poliartritis crónica. 2 semanas, 6 semanas. Entre 2 y 6 semanas, más de 2 semanas a 6 semanas, hasta menos de 6 semanas, subaguda. 6 semanas o más, crónica. ¿Es inflamatoria o no inflamatoria? La historia es importante, dice fue agudo, insidioso, se autolimitó, es crónico, número de articulaciones que le decía yo, bueno, articular 1, por articular más de 4, oligoarticular entre 2 a 4. Nunca se olviden de estos números de articulaciones. Si el paciente tiene una nivelación articular en los 2 hombros y una rodilla, son 3 articulaciones. Es una oligoartritis. O si tiene las 2 rodillas, los 2 tobillos, o sea, mejor para no usar las 2 rodillas, 2 tobillos, estamos redundando las rodillas, o sea, estamos hablando de 2 rodillas. Tobillos, estamos hablando de 2 tobillos. Los codos, estamos hablando de los 2 codos. ¿Ok? Entonces ya son más de lejos, son 6 por lo menos. O las muñecas, ya, 8. Entonces, ese es poliarticular. Acá está mal escrito, es poliarticular. La distribución sí es simétrico, ¿no?
Si la muñeca de izquierda inflamada, la muñeca de derecha también. La rodilla derecha, la rodilla izquierda también. Es la simetría, ¿no? Las dos manos, las dos muñecas también. ¿Qué es lo que le decimos generalmente? Axial, hablamos sacroiliacas y columna. Cervical hasta la lumbosacra. Apendicular, todo lo que está lateral a la columna. Secuencia, la frecuencia o las secuencias, si es en forma aditiva, se va sumando las articulaciones que es característica, por ejemplo, de la artritis reumatoide, o es migratoria, o es intermitente. ¿Sí? Una artritis migratoria, bueno, fiebre reumática que ya no vemos. ¿Sí? Intermitente, sin algo inespecífico, pues tenemos reumatismo palindrómico, bueno, que por épocas del año se inflama también. Y la evaluación, sí, siempre tiene que ser ordenado, a veces tenemos la facilidad de tener un dibujo, una figura, para nosotros solamente marcar. Y siempre cuando usted examina una mano derecha, examina la izquierda. Un codo derecho, examina el codo derecho, izquierdo. Muñeca derecha, muñeca izquierda. Está todo comparativo. Y las radiografías también que ustedes pudiesen pedir, también es rayos X comparativos de ambas rodillas, los tobillos, de las manos. ¿Sí? Poder comparar es importante. Neurones superiores, columna, revolución temporomandibular, ya sea sentado, de cúbito. Semiológicamente, nosotros utilizamos la infección, la palpación, percusión, ya sea la movilidad activa, el dolor, el examen, la movilidad pasiva, o algunas maniobras específicas, ¿no? Según la enfermedad que estemos ver. Y cuando hablamos de artritis, ¿qué es de qué hablamos? De una inflamación, pues, nosotros digamos tumefacción, dolor y o limitación funcional. Que puede ser inflamatoria, infecciosa, metabólica, infiltrativa. Y bueno, a repetir, ¿no? La anamnesis y el restante físico son claves. Entonces hablamos nosotros que cuando hablamos de monoartritis, hablamos de mono, una articulación. Oligoartritis, 2 a 4 articulaciones. Poliartritis, más de 5, más o igual a 5 articulaciones. Inicio agudo, hasta 6 semanas. Más de 6 semanas, crónico. Incluso a veces se encuentran agudos 2 semanas, hasta 2 semanas, y entre 2 a 6 semanas, subagudo, también. Depende de literatura, ¿ya? La monoartritis, una articulación inflamada que venga en fusión articular, una rodilla hinchada. Preguntar cuándo empezó, cuánto está durando, qué antecedentes tiene la paciente, si es rigidez o no rigidez matutina, por ejemplo. Si es más de 1 hora es inflamatorio, es un minuto no es inflamatorio. Entonces, para ver el diagnóstico de monoartritis a qué pudiese ser, la artritis nos va a ayudar a entender la historia clínica en general, ¿no? Un examen físico, si hay derrame articular de una rodilla, por ejemplo, entonces se líquido sinovial, una artrocentesis y mandar al laboratorio. Si es inflamatorio o no inflamatorio. El líquido es infeccioso, por ejemplo. El autor no va a ayudar en eso. Un citoquímico, ¿sí? O un citobioquímico, por ejemplo. Radiología, dependiendo, como dice, radiología comparativa de las articulaciones afectadas. Si una rodilla está inflamada, hay que tomar otra rodilla para comparar los cambios sutiles. Se puede, si no hay buena evolución, aparte de la radiografía que se puede pedir, puede ser necesaria una biopsia, ¿no? Y según lo que tenemos al paciente, qué tratamiento que se le ponga, pues ya es de tratamiento. Las causas pueden ser agudas y crónicas, infecciosas, traumáticas, problemas de riqueza sanguínea, hemofilias, idiopática juvenil monoarticular, o ese monooligoarticular también le llaman, las espondiloartropatías, antes llamadas seronegativas, pero ya están en desuso, solamente espondiloartropatía, por así, hablan de espondiloartropatías seronegativas, que así la conocíamos hace unos años, entonces tenemos que hablar de espondiloartropatías seropositivas, y no existen. Entonces, yo diría que son de espondiloartropatías porque no hay, ¿cómo se llama? Sí, una espondiloartropatía seropositiva. No hay. Y las crónicas,
Si es una rodilla que esté inflamada mucho tiempo, tuberculosis, pues hasta una micosis. O puede ser problema de tipo neoplásico, ¿no? Hemangioma, sinovitis nodular, pues es benigno. Un sarcoma sinovial ya y metástasis ya es un mundo aparte, ya dentro de lo que es la parte oncológica con falla del paciente y fallecimiento, ¿no? No inflamatoria puede ser una osteocondritis, una necrosis séptica de cadera, o enfermedad del tejido conectivo, artritis idiopática juvenil, o espondiloartropatía, ¿no? Que estamos hablando acá, ¿no? Todo tipo de artritis, de causa inflamatoria de monoartritis, inducida por cristales, puede ser gota, pseudogota, o reacción de infecciones, ¿no? Bacteria, hongos, Lyme, que no hay en Perú, micobacterio, virus. El grupo elige que había un paciente con oligoartritis y era una artritis reactiva por HIV, por ejemplo. Enfermedades sistémicas, artritis psoriática, artritis reactiva, el lupus. El artritis reumatoide que sea monoarticular es bien, bien grande, pero puede haber. LES es lupus eritematoso sistémico, por si acaso. LES. Ya hemos hablado que sean comparativos, si no, no ayuda mucho, una tomografía, una resonancia, un cintilograma que es la gamografía. Y si hay efusión articular, se puede estudiar el líquido para definir si es inflamatorio o no inflamatorio, o infeccioso, séptico, ¿no? Entonces a veces al esperar el cultivo que demora 5 días, 3 a 5 días, entonces si no le damos tratamiento el paciente se puede agravar. Entonces damos antibiótico, corriente antibiótica para controlar la infección. La biopsia sinovial lo hacen por artroscopía, para ver realmente, a veces hay microabscesos en la sinovia, entonces también contribuye a que es séptico, o no. Posible causa infecciosa, oligoartritis infecciosa, oligoartritis aguda. La no infecciosa, aguda crónica, que no te hablan de espondilopatía, o también artropatía hemofílica, artritis hepática juvenil, enfermedad por cristales, que después se la agota fácilmente, y también puede ser asociado a otras áreas, un compromiso ocular, por ejemplo, una uveitis, un compromiso dermatológico, una placa de psoriasis, un paciente con artritis psoriática, y menor porcentaje de la psoriasis de HL27, no más que el HL27 es característico para diagnosticar espondiloartropatías, espondilitis anquilosantes. Heteroides, sinequias, una calcificación aquí de la córnea, por ejemplo, sinequias en iris, que fueron la pupila, más de una uveitis. Mira, el ojo rojo, mira. Y uno examina, está la uvea inflamada. No es, no es no es una enfermedad. La uveitis es una enfermedad que nos lleva a una emergencia, porque puede perder el ojo. También hay uveitis también, crónica sobre todo. O aguda también puede ser artritis idiopática juvenil. La poliartritis, el tiempo de evolución es importante, los síntomas sistémicos generalmente. Otro síntoma, región matinal, característico del paciente con artritis reumatoide, por ejemplo. Sistémicos, rara también puede haber también artritis reumatoide, también es en lúpus más frecuente. O también inflamación al inicio, eso no sabemos, pues también puede ser una región matutina, de media hora a 1 hora. Tipos de evolución comprometidas, las periféricas, las axiales, que es saludíacas y la columna, grandes, pequeñas, caderas, pequeñas las manos. Si es de evolución simétrica, ya hemos visto, asimétrica, están todos para simétricamente distribuido o asimétricamente distribuido. Patrón migratorio, fija, aditiva, curso evolutivo autolimitado, episódico, o evoluciona, crónico o persistente.
El complot sistémico podemos nosotros sospecharlo cuando pacientes con fiebre, sobre todo prolongada, una fatiga también crónica, malestar general, anorexia, una baja ponderal de peso, examinar ganglios, hay esplenomegalia, al examen puede encontrar pericarditis, endocarditis o miocarditis. En los pulmonares puede haber disnea o dificultad respiratoria, pleuritis, inflamación de la pleura o una neumonitis, puede ser también de tipo inflamatorio, ¿no? Renal, también hay enfermedad sistémica que está con compromiso renal, obviamente lo va a tener que ver el nefrólogo con una biopsia, ¿no? ¿Sí? Para ganar tiempo. El intestinal, diarrea, pues, diarrea, dolor abdominal, disfagia, enterorragia. Se puede dar, ¿no? Moco cutáneo, puede también a nivel de la mucosa oral, mucosa vaginal, por ejemplo. Causas virales, hepatitis, parvovirus, rubiola, bacterianas, sépticas y bacterianas, ¿no? Los tumores, leucemia, linfosarcoma, neuroblastoma. Enfermedad difusa de tejido antiguo que puede explicar esta causa por la artritis idiopática juvenil, validad por articular, lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática, miopatía estimulatoria, vasculitis, enfermedad mixta del tejido conectivo. MTC, enfermedad mixta del tejido conectivo. Otra enfermedad a considerar, ¿sí? ¿Sí? Es la enfermedad del suero y presencia de drogas, ¿ok? Estas son, mira, articulaciones, puede ser afectado, pequeñas articulaciones, grandes articulaciones, aquí hay una rodilla, grandes articulaciones, grandes articulaciones, acá está el tobillo, mira, aquí hay un aumento de volumen, ¿no? Por inflamación, color también, el tendón de Aquiles, una tendinitis aquiliana. Miren, pues, este paciente, ¿no? Tiene poliartritis, adenopatía, fiebre, rash dérmico, cutáneo, ¿no? Que puede ser una enfermedad, ¿no? En este caso es una tetra, digamos, diagnóstica, ¿no? Que puede ser fácil, ¿sí? Una enfermedad inflamatoria autoinmune, ¿sí? El nódulo de Buchar, por ejemplo, inflamación. Una cutánea puede ser una enfermedad de Still también, ¿sí? De Still del adulto también. Una poliartritis, lesiones cutáneas y cambios ungueales, son placas psoriáticas, ¿no? Como gotas de aceite también en la uña, una onicolisis, que no es onicomicosis, sino es características de cambios ungales, lesiones cutáneas que estamos viendo. Y poliartritis, una artritis psoriática. Una poliartritis con lesiones cutáneas, ¿sí? Alopecia, úlceras orales, miren el paladar duro, no dolorosas, miren la inflamación, la coagulación, miren a las de mariposa, miren, respeta el surco nasogeniano, ¿sí? Entonces este paciente es lúpica fácilmente. Entonces, en una monoartritis podemos pedir toda alternativa operativa, artrocentesis, cultivo, control oftalmológico, rutina, BCG, tratamiento de fase aguda, factor reumatoide de ANA, antinucleares, complemento 3, complemento 4, antigen activo de doble cadena. Una poliartritis, que tengo enfermedad sistémica, fue de rutina, hemorama, hematocrito, plaquetas, BCG, prolongado, podría ser reactiva a reticulocitos, deshidrogenasa láctica, reactifosfoquinasa, son enzimas musculares, aldolasa también para miopatías, por ejemplo, serológicas virales, el factor reumatoide, antinucleares, complemento 3, 4, antigen nativo, también, pensamos en lupus sobre todo, o una artritis, radiografía de zonas afectadas, radiografía de tórax también, aparte de regiones afectadas, siempre tomar, si es posible cada año tomar sobre todo la placa de tórax, el estudio de PPD, la tuberculosis, dependiendo que tienen problemas orgánicos que no resuelven, una adecuada enfermografía abdominal, renal, ¿sí? Y si hay problemas de tipo ya de la vista,
que no puede leer de cerca, solamente de lejos leo, etcétera. Valoración oftalmológica, por tanto. Las alteraciones serológicas difícilmente pueden ser consideradas como patognomónicas, cierto, cierto. No, ¿no? No pueden ser consideradas patognomónicas. A veces podemos encontrar un falso negativo en otras enfermedades. Los exámenes complementarios se interpretados en el contexto clínico presente. Así es. No al 100% creíble, sino siempre ser desconfiado, ¿no? Pero no por solo hecho de decir no quiero y no quiero, ¿no? Hay que dar a explicar, ¿no? No, no estoy de acuerdo porque no tengo tiempo, me dedico a otra cosa y me va a quitar mucho tiempo, ¿no? Ya, perfecto. Los autoanticuerpos no hacen diagnóstico, son raras, con raras excepciones. Antigen nativo y anti-ECR, que son específicos para lupus. Cuando nosotros pedimos pruebas de laboratorio, es para corroborar un diagnóstico, farda el seguimiento, extensión de la enfermedad y pronóstico. Para eso sirven los análisis. En reumatología usamos pues retención de fase aguda, la BCG, porque ya se relativa a los más conocidos, un hemograma, podemos usar como de complemento también, otro anticuerpo, ¿no? Del EDTC, antinucleares de enfermedades de tecnología, por ejemplo, puede ser ANA, ANCA, factor reumatoide, retención de fase aguda, hablamos de la BCG, la ARS es lo mismo, es el incremento de la concentración de plasmática de fibrinonas. Hay una evidencia de actividad de enfermedad, efecto rápido y barato. Proteína C reactiva, proteína sintetizada en el hígado, aumento más precoz en el proceso inflamatorio, mayor costo. Tampoco no es tanto, ahí hay todos los precios. Hace años seguramente, ¿no? Pero cuando nosotros pedimos PCR, que es con tu placa con tus cajas de la playa, casa. Otra globulina, por ejemplo, otro modelo de las globulinas, cuando estás bien encendido en la actividad de enfermedad, y la ferritina en pacientes que fueron pacientes con enfermedad de Still, el adulto, dosamos eso, la ferritina, y tiene una anemia, pues, moderada, 8, 6, 8, 7. Y para hacerles un diagnóstico de, de arreglar su reloj, más fiel, origen oscuro, o la ferritina a veces nos puede ayudar como un afán de diagnosticar más precisamente, ¿no? Ferritina elevada, más enfermedad de estilo del adulto. Puede tener alteraciones hematológicas, anemia, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, trombocitosis y leucocitosis, ¿no? Una enfermedad neurológica crónica es lo más frecuente, pero cuando es hemolítica, puede salir la prueba CUS directa positiva. P de CUS directa positiva. Puede perropenia, aplásica, anemia plástica o medicación. Una leucocitosis cuando acompañado de infecciones, corticoides, por ejemplo, si eso es una enfermedad idiopática de adolescente, para la dosis más o menos plena, o en en un lugar donde el doctor se sienta más cómodo para evaluar, ¿no? Para dar sus medidas corticoides o infecciones. La trombocitosis lo van a ver en artritis idiopática juvenil sistémica. La artritis idiopática juvenil activa también, a ver, o las infecciones, ¿no? Muy bien. Preguntas hasta acá. O si no, hacemos un break de 2 minutos, ¿ya, chicos? ¿Sí? Vayan empezando su pregunta, ¿ok? Al final preguntas, ¿ok?